A ver, entonces, vamos a empezar. Ok. Entonces, hoy en la segunda clase, yo soy la doctora Lady Jorge, trabajo en el Hospital Almenara y vamos a hacer la clase de patología de oído externo con ¿ya? Entonces, es importante recordar del temario, lo más importante que se les debe quedar, me parece que es el tema de malformaciones y los temas de las otitis externas, ¿ya? Que es una patología bastante frecuente, sobre todo en meses de verano. Entonces, vamos a tener que el oído externo va a contemplar tanto la parte del pabellón como la parte del conducto. Entonces, van a ser estructuras que tienen anatómicamente bastantes peculiaridades. Lo primero es que la base del pabellón va a estar dada por cartílago, pero hay una zona donde no va a haber cartílago, que es el lóbulo. Entonces, esta zona, a diferencia del resto de la piel, va a ser mucho más gruesa. Es decir, la piel en todo el pabellón es delgada, tiene tejido celular subcutáneo muy pobre. En cambio, en esta zona, que es el lóbulo, es rico en tejido celular subcutáneo. Y por eso, antes era la zona favorita para el tema de los aretes, ¿no? Pero actualmente, pues ya se ponen por donde quieren, literal. Y el problema es que cuando ya hablamos de pericondritis, ahora las pericondritis son más frecuentes en gente joven. De hecho, ahorita tenemos una pacientita hospitalizada en el Almenara, ¿ya? Entonces, tengan cuidado si es que alguno de ustedes se va a poner un piercing. Después, tenemos otra zona que es importante. Dentro de las importantes tenemos el hélix, porque le va a dar la forma curvada que tiene el pabellón. A su vez tenemos la parte de la concha, que es la parte ya del ingreso hacia el poro acústico. Y también es una zona bien importante, ¿por qué? Porque de aquí muchas veces sacamos cartílago para hacer injertos, tanto en la parte de oídos, cuando tenemos, por ejemplo, timpanoplastías, y también nos sirve para hacer cirugías en la parte nasal, también es una zona donadora de cartílago. Y la parte del trago, que también es una zona donde podemos reclutar cartílago para nuestras cirugías, pero también el trago tiene la característica de ser una zona sensible o muy inervada, y por tanto, cuando tenemos patologías de otitis externa, por ejemplo, tendemos a generar presión en esa zona, y si hay dolor se llama signo del trago positivo, ¿ya? Luego, solamente para recordarles lo que les decía, el cartílago, la base del cartílago, se acuerdan que en esta zona está el lóbulo, y acá hay algo bien interesante que hay que recordar. Si ustedes ven una tomografía o vemos alguna imagen, vamos a ver que la articulación temporomandibular va a estar justo por delante del conducto auditivo. Entonces, muchas veces puede haber otalgias que están relacionadas más a patología de la articulación temporomandibular. Entonces, en esos casos, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que viene por otalgia y nosotros vemos que en la parte de conducto, tímpano, no vemos mayor hallazgo, pues siempre hay que explorar la zona de la articulación temporomandibular, ¿ya? Es una zona que puede confundirse mucho y muchas veces con los pacientes. Luego pasamos al conducto auditivo externo. Entonces, acá tenemos algunas peculiaridades. La parte del tercio externo va a ser muy diferente al tercio medio y el tercio interno. Primero, porque la estructura va a estar dada por la continuación del cartílago del pabellón, es decir, la continuación o la primera porción del conducto va a tener base cartilaginosa y a su vez va a tener una piel más gruesa que la de los dos tercios internos. Se dice que la relación es más o menos de 1 a 10, es decir, la piel de la parte interna del conducto es 10 veces más delgada que la de la parte externa. Y la otra característica es que tiene abundante lámina propia, incluyendo unas glándulas muy importantes, que son las glándulas ceruminosas. Las glándulas ceruminosas son las que se van a encargar de producir el famoso cerumen que todos odian. Acá, nota importante, el cerumen no es la suciedad del oído, de hecho es una cera que protege el oído.
que también es una forma un poco caprichosa, pero justamente para proteger el tímpano. Y a su vez se dice que más o menos mide 3.5 centímetros en los adultos y tiene un volumen dependiendo mucho también del paciente, pero puede variar más o menos entre 1.2 a 2.5, ¿ya? Entonces, los 2 tercios internos, como ya les dije, van a tener una piel más delgada, la base está dada por el hueso, la parte posterior está dada por la parte del mastoides y la anterior superior está dada por el hueso timpanal, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de malformaciones, vamos a ver que cuando hablamos de malformaciones, la alteración del desarrollo del hueso timpanal va a causar problemas en el conducto. Perdón, chicos, estoy resfriada. Ok, otra característica bien interesante en esta zona del oído es la inervación. Una de las que más debemos destacar es esta. Hay una rama del nervio vago, que es la auricular. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros hacemos procedimientos o hacemos lavado de oídos o alguna curación en el oído, el paciente puede tener tos o náuseas. ¿Por qué? Porque justo al estimular una rama del vago, recuerden que el vago tiene el centro de las náuseas. Entonces, usualmente es bien frecuente encontrar estas molestias cuando hacemos un procedimiento en otro. De hecho, por ejemplo, cuando estimulamos para pruebas calóricas, también vamos a tener que instilamos agüita dentro del oído y también es una respuesta a la sensibilidad, ¿no? Ahora, por otro lado, ay Dios, qué desesperante. Ya. También tenemos una rama del facial y la otra gran parte va a estar dada por una rama que se llama nervio auricular, el gran nervio auricular, que es rama de las cervicales. Entonces también hay pruebas en las cuales se estimula zonas de la parte auditiva y vamos a tener respuestas cervicales. Eso se ve bastante en la parte vestibular. Entonces tenemos una inervación bastante intrincada en esta zona, incluyendo también una rama del nervio trigémino, que a su vez va a estar asociado, por ejemplo, los pacientes que tienen neuralgia de trigémino pueden tener molestias auditivas también, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que el dolor de oído como tal no siempre va a tener origen en una estructura propia del oído. Hay un grupo que se llama otalgias, que son dolores referidos, es decir, vienen de otras zonas, pero se acentúa el dolor a nivel del oído. Ok, entonces, dentro de las funciones vamos a tener 3 principalmente: localización y torsión de los sonidos, es decir, una de las funciones más importantes del pabellón es captar el sonido. Cuando nosotros tenemos un sonido, podemos verificar, o sea, tenemos la idea si el sonido viene de derecha, izquierda, adelante, atrás, etc. Esto se da por la diferencia de velocidad de conducción o la velocidad o el tiempo en el que llega en ambos oídos. Y esto gracias a la parte del pabellón, ¿no? Sí, dedica a captar el sonido. Eso se llama binauralidad, ¿ya? Después tenemos la amplificación y transmisión de los sonidos, es decir, el conducto, aquí sobre todo actúa el conducto, va a tener una función de amplificación y esta va a variar entre 5 a 20 decibeles, como ven acá en el cuadrito, dependiendo de las frecuencias. Tiene mayor ganancia entre 0.5 hasta 2000 Hz, ¿ya? Después es un poquito pobre la ganancia que da la parte auditiva, y por eso es que, si ustedes se dan cuenta, cuando ya ven los tipos de pérdida auditiva, las pérdidas conductivas generalmente van a tomar frecuencias graves hasta medias, ¿ya? Usualmente no afectan las partes de las frecuencias agudas. Y finalmente tenemos la protección. Yo creo que todas, esta es la función principal del oído externo: proteger el tímpano. Por eso tiene la forma de S. Por ejemplo, el segundo factor de protección y más importante es el cerumen. El cerumen tiene 3 funciones: es repelente, es decir, al ser grasosa es hidrófoba y pues, permite que el agua se te meta cuando te bañas en las mañanas. Segundo, es una cera que contiene
enzimas, es decir, evita que se te infecte el oído. Y tercero, hidrata y lubrica la parte del conducto. Entonces, no sé si tienen algún familiar ya mayor que dice, me pica el oído. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Cuando pasa ya 2 años, parte de la degeneración, la cantidad de cerumen que producen los adultos mayores es bien poquita. Generalmente es de mala calidad, o sea, muy seca o muy poquita. Y estos pacientes ya no tienen esa función de hidratación, entonces tienen mayor riesgo de que se les infecte el oído y generalmente aquejan prurito óptico constantemente, ¿ya? Entonces esa es la función principal. Entonces ahí la pregunta sería, ¿tengo que limpiar el cerumen? O sea, si es algo bueno para mí, no tendría que limpiarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se supone que el oído tiene un sistema de autolimpieza, es decir, cuanto se va produciendo más cera, las capas externas se deben ir desprendiendo espontáneamente. Si nosotros no nos tocamos, no nos ponemos hisopo, no nos limpiamos, hay unas cositas estas cositas chinas, que son como cucharitas, ¿no? De hecho, mis residentes tienen para sacar sus cuerpos extraños. Si no tocamos el oído, va a tener un sistema de autolimpieza, es decir, no necesitamos lavarlo. No es como que, ay, doctora, vengo para que me lave el oído, yo nunca me he lavado. Dice, no, señora, no necesita. Ha pagado su consulta por gusto. Pero pasa a veces. Entonces, siempre hay que uno educar al paciente. Pues ustedes, después de esta clase, les comentan a toda su familia que no deben usar los hisopos, ¿ya? En realidad es un hábito inadecuado, pero como es tan popular, pues terminamos pensando que es algo normal, que no debería ser, ¿ya? Entonces tenemos estos, vamos a hacer este casito. Un ratito, a ver, ¿tienes la lista? Préstame, por favor. Gracias. Como usted me llama, tienen que hablar ustedes. A ver, mesa del águila. Ya. Vamos a leer el casito y tú nos vas a responder la pregunta. Es un paciente con antecedente hipertenso, mal controlado, fumador y bebedor moderado. Tiene un tratamiento, pero que es irregular. Hace 2 semanas presenta dolor en oído izquierdo, que lo vamos a definir como otalgia, en este caso, moderada, que no le impide sus actividades. Niega otorrea, niega vértigo, niega hipoacusia. A la exploración física, lo que les contaba, el babión está normal, la otoscopía, el conducto auditivo y tímpanos normales, faringe normal. Y aquí viene lo siguiente: ¿qué hacemos cuando todo está normal? Palpamos la articulación y vemos que está dolorosa la palpación, con clic de apertura, y en la cavidad bucal vamos a ver mal higiene dental con caries y piezas incompletas. Eso es un antecedente muy importante en estos pacientes. Generalmente los pacientes que tienen problemas de ATM tienen piezas incompletas, tienen mala oclusión o tienen tratamientos incompletos. O sea, de pronto están empezando un tratamiento de ortodoncia o algo y lo dejan a medio, ¿no? Entonces los pacientes son los que desarrollan estas alteraciones, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Elizabeth López. Ya, ¿qué harías tú? A, B, C, D. La D, muy bien. A ver, Carolina Moreno. Muy bien, entonces solicitamos la evaluación por cirugía maxilofacial, porque los que manejan los trastornos de articulación temporomandibular son los maxilofaciales, no somos los otorrinos. En cabeza hay un montón de especialidades, ¿no? Está el neurocirujano, el otorrino, el oftalmólogo, el cabeza y cuello, también los odontólogos y el maxilofacial. ¿Por qué? Porque es la parte más compleja de toda nuestra arquitectura, ¿no? Entonces, la función del otorrino básicamente es trabajar en las cavidades
que son nariz, oído y garganta, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de embriología, pero vamos a dar un par de minutos que la alergia me está matando. Perdón. Hasta que se muere de sueño. A ver, empezamos de nuevo. Entonces, vamos a ver la parte de malformaciones, que como les dije es una parte muy importante, ¿ya? Entonces, para empezar esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuál es el origen y algunas peculiaridades. Si nosotros hablamos de malformaciones, en realidad no existen malformaciones puras de oído externo. ¿Por qué? Porque el origen embrionario, tanto del oído externo como del oído medio, es conjunto, es decir, vienen de las mismas estructuras. Entonces, la parte del primer y segundo arco branquial nos van a dar origen al pabellón, pero también, como ven acá, van a dar partes del oído medio. Y la primera hendidura branquial nos va a dar el conducto auditivo externo. Entonces, tenemos dos cosas. Dentro de las primeras semanas, se dice que más o menos entre las 6 y 8ª semanas van a formarse unos grupos celulares llamados mamelones auriculares. Estos van a ser 6 en total, 3 del primero y 3 del segundo arco, que van a dar básicamente la parte antero superior y la parte posterior inferior, el primer y segundo respectivamente, y van a pasar dos procesos. Van a pasar un proceso de diferenciación y de migración, es decir, estos grupos celulares van a migrar hacia el cefálico,
pero a su vez también tienen que diferenciarse en estas estructuras. Hacia la semana 12, el pabellón auricular ya se parece bastante al pabellón final que vamos a tener al nacimiento del bebé, ¿ya? Entonces, el desarrollo del pabellón, la verdad que es bastante sencillo. Entre la sexta y la 12ª semana va a completar su maduración. El problema viene con el conducto. El conducto es una invaginación del ectodermo sobre la primera hendidura braquial. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto más o menos se va a dar igual entre la 6 y 8ª semana, va a darse esta invaginación, pero hacia la semana 12 va a haber una proliferación de tejido epidérmico en esta zona, es decir, esto se va a llenar de tejido blando y esto se va más o menos mantener hasta la semana 28, donde se produce la reabsorción del tapón meatal, que en realidad es un proceso de apoptosis, ¿no?, que se da de estas células. Mueren, desaparecen y se forma el conducto como tal. Entonces, ¿qué pasa si es que no se da este proceso de reabsorción? Vamos a tener una estenosis. ¿Y qué pasa si es que no se llega a formar en el primer trimestre? Vamos a tener probablemente una atresia. Entonces, alteraciones del desarrollo del primer y segundo arco braquial, la falta de absorción del tapón meatal o el hiperdesarrollo del cartílago del Reicher, que vendría a ser lo que va a dar origen al hueso timpanal, nos pueden causar alteraciones. Entonces, cuando hablamos de alteraciones, como en todo, las más severas obviamente van a ser las menos frecuentes. Si nosotros vemos genética y microtia, que son las más, digamos, más tempranas y también las más severas, pues son el menor porcentaje, ¿no? Asociada a disgenesia de cadena muscular, que si se dan cuenta en porcentajes es muy cercano. ¿Por qué? Porque las malformaciones de oído externo van de la mano con las malformaciones de oído medio. En cambio, las otras malformaciones que son más aisladas, por ejemplo la fístula preauricular, ahorita la vamos a ver, es una malformación bien pequeña. La estenosis del CAE, un 29%, esto ya sería una alteración del tercer trimestre, recuerden. Y el quiste branquial es una alteración que se da porque en el proceso inicial de migración, ¿de acuerdo?, pueden haber restos celulares que queden a nivel cervical. Y estos en un futuro van a dar origen a una malformación tipo tumorización que se llama quiste branquial. Generalmente son quistes aislados que aparecen en cualquier porción cervical y dependiendo de su ubicación pues va a ser necesario sacarlo o no. Estas patologías también son frecuentes. En nuestro medio no lo vemos los otorrinos, lo ve el cabeza y cuello, pero igual nos sirve para saber la frecuencia, ¿no? Este es un estudio que hicieron en Paraguay, creo que es lo más cercano a lo que tenemos aquí en Latinoamérica, donde realmente nos hablan de todas las malformaciones como tal. Entonces, de aquí, de esta lista, ¿cuáles son las más importantes? La tumoración cervical, obviamente, es un quiste, no es de nuestra incumbencia, pero los signos más frecuentes por los síntomas que aquejan a los pacientes van a ser hipoacusia y otorrea. ¿Por qué? Los pacientes con malformaciones tienen mayor riesgo de desarrollar procesos inflamatorios crónicos, es decir, otitis medias crónicas, y también tienen mayor riesgo de presentar colestetomas, tanto congénitos como adquiridos. Entonces, en estos pacientes, hipoacusia de hecho va a haber porque hay una malformación. Recuerden que el oído externo y medio pues van a aportar un porcentaje a la audición por amplificación. Las hipoacusias en las malformaciones generalmente son de moderadas a severas. ¿Por qué? Porque están afectados tanto el oído externo como el oído medio, y la otorrea por lo que les acabo de decir. Después vamos a tener otros síntomas que son menos específicos. Y si hablamos de la etiología, tenemos que hablar de las secuencias genéticas, ¿no? Cada vez se determina que muchas patologías en realidad que antes no se sabía por qué, actualmente tienen una base genética, ¿no? De hecho, hay varios genes ya descritos como tal que están asociados estrictamente a malformaciones del oído, ¿no? Luego están las patologías maternas, sobre todo el síndrome alcohólico materno y la diabetes gestacional, bastante frecuentes. Dentro de los fármacos teratogénicos vamos a tener la estetomicina en especial. Después tenemos la isotretinoína, que
es otro medicamento que se usa bastante en dermatología y que es un teratogénico bastante importante, sobre todo para la parte audiológica. Entonces, sus pacientes son, por ejemplo, en dermato, cuando usas este tipo de medicamentos, incluso te hacen firmar un consentimiento informado para decirte pues que, o sea, como el medicamento es altamente teratogénico, tienen que estar seguros de que no haya una gestación de por medio, ¿no? Entonces te hacen tomar anticonceptivos y todo. Así que hay que tener cuidado con estos medicamentos. Las infecciones, el TORC básicamente dentro de los más comunes, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito de las malformaciones, ¿ya? Tenemos la fístula preauricular y el apéndice. Son bastante, digamos, paradójicos, son como un espejo, ¿no? Dentro de lo que es el apéndice, en realidad no da ninguna clínica, salvo la presencia del apéndice, que por temas estéticos muchas veces el paciente se lo termina sacando, ¿no? El tejido mesenquimatoso puede ser cartílago o tejido subdérmico asociado a piel. Y la fístula preauricular, en cambio, es una invaginación de tejido ectodérmico. Chicos, de verdad, disculpen, pero estoy... Ok, empezamos de nuevo. Qué poca, chicos, hay un montón de gente resfriada. Ya, entonces, como les decía, las fístulas son una invaginación de tejido epitelial sobre el tejido cartilaginoso. Entonces, esto que ustedes ven acá como un puntito, dentro se suele ramificar, es como una raíz. Y generalmente estos se obsedan, ese es el problema. Entonces, la mayor tasa de observación, o sea, de que se complique, se da durante la primera infancia. Si los pacientes no han presentado complicaciones dentro de la primera infancia, es bien raro que se infecte en adelante, en la vida adulta. Pero hay uno que otro paciente que de todas maneras, ¿no? Generalmente es unilateral
puede ser bilateral en algunos casos, más o menos el 10%, y básicamente la indicación es, si es que ha tenido un evento de complicación o absceso, pues se retira quirúrgicamente, ¿no? Y luego pasamos a las microtias. Entonces, acá vamos a tener que la clasificación de cáncer y nos dividiría en 4 grados. La de primer grado, yo estoy segura que siempre, en cada promoción, como les digo, siempre encontramos uno. Entonces, la tarea de hoy día en la tarde es mirarle los oídos a los compañeros. Entonces, el grado 1 es un oído o un pabellón muy normal, entre comillas, solo que es más pequeño. Entonces, van a ver que algún compañerito siempre va a tener esto. Entonces, mantiene todas las estructuras, el pelvis, el artielis, la concha, el lóbulo, todas las estructuras están conservadas, pero va a ser una orejita más pequeña, más o menos 2 divisiones estándar, ¿ya? Luego tenemos el grado 2, donde vamos a tener una pérdida de algunas estructuras. Si vemos acá, el lebris y el antielis ya no se diferencian adecuadamente, tenemos lóbulo y la concha está bastante pequeña. En el grado 3 solamente vamos a tener restos, es decir, tenemos un tejido amorfo, una base cartilaginosa amorfa cubierta por piel, algunos le dicen origen maní, y en el grado 4 hay una ausencia. Esa es la clasificación más clásica, pero actualmente los cirujanos plásticos, que son los que hacen reconstrucciones, utilizan esta, la de la gata. Si nosotros vemos estas clasificaciones, vamos a tener que se parece mucho al tipo 2, al grado 3 y al grado 4. ¿Y por qué ya no se toma en cuenta el grado 1? Porque en realidad pues no es quirúrgico, ¿no? En el grado 1 la persona tiene la oreja pequeña y quedó ahí, pero no hay ninguna cirugía ni intervención que hacer sobre eso. Entonces ellos toman el grado 1, tipo concha, el cabo de la escotadura gástrica, así como el conducto, están presentes. Es decir, hay estructuras que no están completas, lo que era antes el grado 2, el tipo microconcha, que pueden estar algunas partes muy pequeñas, y el tipo 3, que es la notia, ¿no? Entonces, vamos a tener que la microtia pues no viene sola, obviamente, ¿no? Entonces va a haber una alteración también del conducto asociado. Depende mucho de la semana en que se dé la malformación. Entonces, cuando hablamos de atresia, como les comenté, vamos a hablar de malformaciones tanto de la parte del conducto como del oído medio, porque su origen es el mismo, ¿se acuerdan? Entonces, se clasifican en alteraciones de grado mayor y menor y van a contemplar ambas alteraciones, tanto como del conducto como del oído medio. En el grado 1 tenemos un conducto auditivo bastante conservado en calibre y podemos tener alguna malformación de la cadena auricular. Por ejemplo, en este caso tenemos ausencia de la porción descendente del glúteo. En el grado 2 ya en adelante vamos a ver esta estructura, porque ya va a haber una alteración del conducto. Esto vendría a ser lo que es un esquema del mastoide, y esto de encima vendría a ser el hueso timpanario, ¿ya? Entonces, en el grado 2 vamos a tener que ya hay un estrechamiento del conducto como tal, pero aún hay luz, podemos ver todavía el tímpano. Y en este caso vamos a encontrar que el martillo va a estar fijado a la teta anterior del CAE, acá, ¿ya? Entonces, eso podría ser una malformación del oído medio. En el grado 3 vamos a tener que ya no hay conducto, es decir, no tenemos luz, porque además de que el hueso esté engrosado, vamos a tener el tapón meatal. ¿Se acuerdan que hablábamos del tapón meatal y de la falta de reabsorción del mismo? Entonces acá vemos caja, esto vendría a ser el pateo interno, y acá vendría a ser el conducto, pero el conducto está tapado, ¿no? Está cubierto por tejido epitelial probablemente. Entonces esto es una ausencia de conducto que se llama ya una atresia como tal, y lo vamos a notar como un oídito con
opaco ciego, ¿ya? En el grado 4 ya ni siquiera hay atisbos del conducto, o sea, no hay restos, ¿no? Tenemos una mastoides y un hueso timpanoidal totalmente amorfo, o sea, no tienen ningún grado de formación del conducto, obviamente ya no hay ni siquiera cubierto por parte blanda. Y en el grado 5, que es el de mayor complejidad, tenemos que el hueso timpanal no se ha llegado a desarrollar, hay una agenesia del hueso timpanal como tal, y cambio de esta hay una placa atrésica, ¿no? El problema que es aquí es que probablemente alguna morfología del camino del séptimo par, o sea, del facial, ha cambiado, porque no tenemos estructuras como la pared posterior, que es una parte muy importante dentro de la anatomía para ubicar el facial. Entonces, si estos pacientes, por ejemplo, tienen una otitis media crónica o un colestatoma, la verdad son bastante difíciles de abordar porque la anatomía está tan variada que no nos permite seguir patrones normales. Entonces, ¿qué hacemos con estos niñitos? Primero evaluamos, es una alteración pura, o sea, es una malformación pura del oído, o el paciente está dentro o presenta un síndrome, ¿no? Entonces, generalmente esos pacientes vienen de genética primero, ¿no? En genética les descartan si hay una malformación sindrómica y nos lo mandan a nosotros para hacerle el tratamiento de la parte audiológica, ¿no? Por ejemplo, hay síndromes bastante funcionales como el Goldenhar, el Mondin, etc., en el cual el paciente neurológicamente está estable, pero por ejemplo tenemos los pacientes con Upper, ¿no? Que es una malformación mucho más severa y que muchas veces va acompañada del retraso del desarrollo, del neurodesarrollo. Entonces, en los pacientes también hay que balancear qué tanto les podemos ofrecer. Entonces, es importante, además de hacer una evaluación auditiva, es decir, cuál es el grado de pérdida, ya que es bien importante diferenciar los pacientes que tienen malformación bilateral de las malformaciones unilaterales, porque obviamente los pacientes que tienen malformación bilateral necesitan un tratamiento mucho más temprano. ¿Por qué? Porque el tema de la audición está asociada al tema del desarrollo del lenguaje. Tomografía para ver de qué grado es la malformación y además para ver si hay otitis media crónica o colesteratomatose asociada. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Les ponemos unas prótesis, que son unas vinchas óseas y que se deben poner dentro de los primeros 6 meses de vida, o sea, a partir de los 6 meses, tratamiento de terapia de lenguaje, seguimiento y manejo quirúrgico. Entonces, estas son las vinchas óseas que usamos idealmente desde los 6 meses para estimular la actividad del nervio y se pueden utilizar más o menos hasta los 4 o 5 años, donde ya hay un crecimiento necesario para poner el dispositivo final, que es un implante de conducción ósea. Actualmente se prefiere mucho la parte de los dispositivos de conducción porque sí dan un aporte de ganancia auditiva real, ¿no? Antes, mucho antes, se hacía lo que eran las aterosoplastías, las canaloplastías, que eran tratar de abrir el conducto, ¿no? Pero la ganancia auditivamente era muy pobre y la tasa de fracaso de la cirugía era muy alta, incluso en manos entrenadas. Entonces, actualmente, la elección para darles el tema auditivo es poner estas prótesis a los pacientes. Y de la parte del pabellón ya se encarga de cirugía plástica, que generalmente también empiezan más o menos a los 8 o 10 años, porque generalmente sacan cartílago de costilla. Y tiene que haber cierto desarrollo del niño para que le puedan hacer esa cirugía. Entonces, aquí también el tema de las malformaciones. No olviden, si descartamos o descubrimos un caso, pues siempre es necesario un tratamiento temprano. Usualmente las prótesis auditivas se deben colocar dentro de los 6 primeros meses hasta el año para evitar cualquier complicación con el tema auditivo. Y si son bilaterales, con más razón aún. Entonces, pasamos ya a los temas más comunes, digamos. En la parte de traumatismos y en la parte de infecciones, ¿ya? Entonces, al ser una porción expuesta en nuestro cuerpo, el pabellón, pues literal está
expuesto a todas las lesiones que pueda. Y dentro de esas, una de las más importantes es el otohematoma. El otohematoma generalmente es secundario a un traumatismo de tipo contuso. ¿Y qué pasa en el otohematoma? Hay colección de sangre entre el cartílago y el pericondrio. Recuerden que el cartílago no tiene vasos sanguíneos, no tiene nutrición propia, por tanto va a depender del pericondrio para poder nutrirse. Entonces, cuando hay un otohematoma o hay una pericondritis, la posibilidad de que el cartílago se degenere, se necrose, es altísima, porque justamente no puede aguantar tanto tiempo en isquemia. Ahora, recuerden que esto en otorrino es una emergencia, entonces debe tener un manejo temprano. Se dice que debería ser manejado dentro de las primeras 24 horas para no tener riesgo de que el cartílago se necrose. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, utilizamos un corte amplio para drenar todo este otohematoma, ferurizamos y antibiótico-terapia para evitar complicaciones. Entonces la ferulización pues pasó por muchas épocas, ¿no? Antes se ponían yesitos más o menos de esta forma. El problema es que pasaban 2 días, desinflamaba el tejido y ¡pum!, se caía el yesito. Luego vinieron las plaquitas radiográficas, también se utilizaban botones que igual se ponían adelante y atrás y se hacían puntos transficiantes. ¿Cuántos días debería durar la ferulización? Más o menos 7 a 10 días. Pero luego nos dimos cuenta que a veces, como tienen bordes medios cortantes, lesionaban o laceraban la piel. Entonces, la última opción, la que más me gusta a mí, es usar gasitas, ¿no? De esta forma, acodaditas, se adaptan a la forma del oído, porque el pabellón tiene una forma muy peculiar, tiene muchas curvaturas. Entonces, la gasita se adhiere bien, igual se hace adelante y atrás y se hacen puntos transficiantes. Igual el número de días, en promedio son 7 días, ¿ya? Pasando a las infecciones, vamos a hablar de celulitis y pericondritis. Acá el margen de disrupción entre una celulitis y una pericondritis realmente es pobre. Es decir, la mayoría de pacientes que llegan con infecciones de pabellón ya son pericondritis, y esto es porque, ¿se acuerdan que la piel del cartílago o del pabellón es muy delgada? Entonces la posibilidad de contaminación del pericondrio es altísima, ¿ya? Entonces, como les decía, y como ven en los gráficos, me voy a buscar un tercer gráfico para el siguiente año. Era bastante frecuente en los extremos de la vida, niños y adultos. Niños, porque pues ya los conocemos, ¿no? A veces tienden a atascarse, autolesionarse, etc. Y los adultos, generalmente se veían adultos que tenían malos cuidados, ¿no? Es decir, pacientes abandonados, pacientes con demencia, etc. Pero ahora el grupo más importante de pericondritis ya no son ellos, sino son los pacientes jóvenes, y la causa más común o el antecedente más importante es el uso de piercing, ¿no? De hecho, como les conté en el inicio de la clase, ahorita tenemos un paciente hospitalizado, ahí una señorita es, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando nos hagamos este tipo de procedimientos y también educar a la población. Generalmente la pericondritis está causado por pseudomonas y por tanto los antibióticos de primera línea son las quinolonas. El tratamiento debe iniciar precozmente para evitar complicaciones, sobre todo que el cartílago, acá pasa lo contrario, ¿no? El cartílago no se necrosa, sino se hipertrofia por el proceso inflamatorio. Entonces igual, después del proceso, muchas veces el pabellón queda un poco deformado. También podríamos usar vía endovenosa si es que las quinolonas por vía oral no responden en 2 a 3 días, pues toca pasar a vía endovenosa, ¿no? Podríamos ayudarnos con administración de antibióticos tópicos como la mupirocina, ayuda en la evolución, pero es un ayudante, no es el tratamiento principal. Si esto no funcionará, pues hay que hacer drenaje y lavados con antibióticos. Esto ya es un procedimiento quirúrgico. Y la limpieza quirúrgica, es decir, sacamos toda esa zona del cartílago que está contaminada y muchas veces podemos causar amputaciones importantes, ¿no? Entonces es importante tener cuidado con la manipulación del pabellón
Y la tríada clásica pues es la parálisis, las lesiones herpéticas y el dolor intenso que generalmente se desarrolla como notalgia, ¿no? Entonces, no es algo tan frecuente, pero sí se ve. Y en algunos pacientes el daño inflamatorio puede ser tan importante que además puede presentar hipoacusia, acúfenos y vértigo. Es decir, recuerden que el problema que es con el séptimo par se supone que podría inflamarse por el virus del herpes en su primera porción, pero acá a veces podría extenderse la lesión inflamatoria hasta el conducto auditivo interno. Por eso sus pacientes además podrían tener problemas auditivos puros, ¿no? Hipoacusia, acúfeno y vértigos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? El manejo es multidisciplinario, es decir, necesitamos un neurólogo, un terapista física y un otorrino. ¿Cuál es la función del otorrino? Evitar que las lesiones se infecten y si es que hubiera síntomas asociados, pues también nos toca tratarlos, ¿no? Podemos usar antivirales como la ciclovir o el valaciclovir. El primero, la dosis es altísima, 400 cada 6 o 400 de valaciclovir cada 12. Corticoides a 1 por kilogramo de peso, por lo menos mantenerlos 7 a 10 días. Y en caso de la parte tópica podemos usar soluciones antisépticas o cremas antibióticas, como el Mupirocin, como les dije. El detalle es que estas lesiones se pueden infectar y puedes terminar haciendo una pericondritis, por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de ellas. Muy bien, vamos a ver el casito después de ver las otitis externas. Y este es el otro tema que me parece que es súper importante que se lleven a casa, porque van a haber pacientes de estos sí o sí. Ya es como que la patología del verano. Así como los resfríos y los cuadros agudos son de invierno, las otitis externas son súper frecuentes en verano. ¿Por qué? Porque están asociadas a la manipulación, eso que nos gusta hacer con el hisopo, y la exposición a contaminantes, el mar, la playa, las piscinas. Todo esto hace que tengamos un riesgo mayor de desarrollar otitis externas en verano. Entonces, hay de diferentes tipos: la localizada, la difusa, la eczematosa, la micótica y la maligna. Vamos a ir diferenciando un poquito cada una de ellas, pero hay que recordar, todas esta clasificación igual va a dar los mismos síntomas: otorrinea en mayor o menor intensidad, otorrea, que puede ser también de diferentes características, plenitud ótica. Muchas veces el dolor se hace tan intenso que incluso duele al masticar o al hablar, y lo que les decía, ¿no? Que siempre vamos a encontrar el signo del trago positivo en nuestros pacientes. Entonces, la localizada aguda es esa otitis, como su nombre lo dice, que está en un punto nada más. Es decir, no sé, yo creo que a la mayoría le ha pasado alguna vez. Hay un forúnculo pequeño que se da a nivel del tercio externo, es decir, hay una glandulita que se tapa, se infecta, nos duele un par de días, drena espontáneamente y se acabó el problema. Esa es una otitis externa localizada aguda. Ahora, si es que no hay una evolución favorable y ustedes sienten un dolor justo en la parte de la entrada del oído, ahí podríamos usar, por ejemplo, dicloxacillina cada 8 horas, por lo menos 3 a 5 días, dependiendo de la evolución. La difusa aguda es la que vamos a ver ahora. La eczematosa es esa otitis de los viejitos que les conté hace ratos, el viejito que se queja de que le pique el oído, tal cual. La micótica y la maligna, que también es un tipo de otitis externa, pero más agresiva. Entonces, la difusa se caracteriza por ser un daño así difuso, como dice su nombre, es decir, toma todo el conducto, lo edematiza, lo inflama, puede haber áreas de granulación, es decir, sangrantes, y la secreción es purulenta y también está por todo el conducto, ¿no? Hay veces hay tanto edema que la luz se tapa completamente, entonces no se puede ver el tímpano al inicio, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento y luego de eso recién los pacientes ya vuelven
para las limpiezas respectivas. Y otra característica de esta patología es que siempre tenemos que controlar al paciente. Es bien difícil curar una otitis externa en una sola cita, ¿ya? Entonces miren acá, el nivel de inflamación es altísimo, no se ve la luz inicialmente. Y en el tratamiento iremos viendo que este espacio se va a abrir. En cambio, las otitis externas micóticas generan menos inflamación, por tanto menos dolor, y más bien hay crecimiento de las hifas, ¿no? Que pueden ser Candida albicans, como se ve aquí en los ejemplos, o Aspergillus niger. Estos hongos generalmente están en el medio ambiente, entonces es una coinfección usualmente, o sea, empieza como una otitis externa muy leve y sobre eso se coloniza. O a veces pasa que queda un poquito de agua en el conducto cuando vamos a la piscina o nos exponemos igual o nos entró cuando nos estábamos bañando, y sobre eso coloniza el hongo, ¿no? Entonces, en estos pacientes generalmente no va a haber tanto dolor y más bien aquejan pruritos los pacientes con otitis externa micótica. Entonces, dentro del tratamiento también igual se van a aparecer muchos, tanto la otitis externa micótica como la difusa. El tratamiento tópico es súper importante, es decir, es de primera línea. Se recomienda que el uso de gotas deben de ser de primera línea porque los antibióticos sistémicos no tienen una buena actividad a nivel del oído externo. ¿Se acuerdan que el conducto era muy, la piel era muy delgada, por tanto tiene pobre irrigación y por tanto la vía sistémica, es decir, tomar un antibiótico por vía oral, no es de elección. Vamos a usar gotas óticas para el tratamiento, también podemos usar cremas, eso ya depende mucho del gusto del otorrino, y lo más importante aquí es, como les digo, la reevaluación. No podemos curar una otitis externa en una sola cita. Tenemos alcohol boricado, que es una solución que se utiliza en pacientes con otitis micótica, al igual que el ácido acético y la solución de Buron también. Ahora, además podemos usar estas soluciones para hacer limpiezas. Ya, entonces ya vimos la difusa, ya vimos la micótica, ahora vemos la otitis externa maligna. La otitis externa maligna se dice maligna porque es infiltrativa, es decir, la infección rápidamente compromete el hueso. Y acá también va la importancia de lo delgado que es la piel, ¿no? Como la piel suele ser tan delgada, la infección traspasa rápidamente la misma y se va metiendo en el hueso. Lo característico de la otitis externa maligna es que hay una osteitis temprana, es decir, hay una inflamación e infección de todo el hueso mastoides, ¿no? Que entra por la parte posterior del conducto, es decir, la pared posterior del conducto va a dar hacia la mastoides. Entonces, estos cuadros son rápidamente progresivos y generalmente se dan en pacientes con estados de hipoinmunidad, ¿no? La historia clásica es el paciente diabético mal controlado que viene con su otorrea y con dolor, ¿no? En sus pacientes siempre hay que sospechar de una otitis externa maligna, sobre todo cuando no hay respuesta al tratamiento temprano, es decir, si entre los 2 a 3 primeros días el paciente no muestra una mejoría importante, pues hay que sospechar también de una otitis externa maligna. Los criterios mayores, el dolor, la otorrea, el edema de Kay, las granulaciones son tejidos inflamatorios que sangran rápidamente. Datos de afectación ósea, lo que les decía, la afectación ósea se puede ver mediante tomografía, que no es el gol estándar, y mediante una gammagrafía ósea. Esta sí es el gol estándar para ver infección de la parte ósea. El problema es que no está disponible pues en todas partes, entonces lo más importante o lo más fácil de usar es una tomografía.
abscesos igual que las ulceraciones y la presencia de un cultivo positivo de Pseudomonas. Obviamente se dan cuenta que el paciente siempre antes de entrar a hospitalización ya se tomó antibióticos y todo. Entonces generalmente los cultivos nos salen negativos en la mayoría de casos porque el paciente ya ha venido tomando terapia por vía oral. Dentro de los criterios menores vamos a tener la diabetes, la edad avanzada y la insuficiencia de tratamiento, lo que les decía, la falta de respuesta. Datos radiológicos, acaba la tomografía y estado de hipoinmunidad. Como les digo, la historia clásica es un diabético viejito que no se controla su azúcar, es una hemoglobina glicosilada y el paciente sale 8, 9, 10, ¿no? Y ha ido cabalgando pues además esta infección. Entonces el problema con esto es que es rápidamente progresiva, es decir, así como toma rápidamente el huesito, se puede expandir hacia la base del cráneo y aquí pueden causar problemas bastante serios, ¿no? Desde meningitis hasta trombosis de seno lateral, por ejemplo, ¿no? Y estos pacientes tienen riesgo de morir. Entonces, cuando hay una otitis externa maligna, la verdad que hay que ser bien agresivos, porque la posibilidad de agravamiento es bastante alta. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues podemos ayudar de una gramografía o de una tomografía. Y obviamente la clínica. Tratamiento, se prefiere tratamiento antibiótico endovenosa, de lejos. O sea, si de entrada ya estamos sospechando que es una otitis externa maligna, pues hay que darle tratamiento endovenoso, ¿ya? ¿Y qué podemos usar? Por ejemplo, podemos usar Cipro, podemos usar Ceftazidima, vancomicina, dependiendo de la historia del paciente, que tan frecuente toma antibióticos o si ya tuvo cuadros anteriores, etc. Entonces, hay que evaluar siempre esos detalles. Y esto es siempre de manejo hospitalario por el riesgo de complicaciones. O sea, no te puedes llevar una otitis maligna diagnosticada, pues no se puede ir a su casa, ¿no? Y por último tenemos la meningitis bulosa, que ahí está en el limbo también. Es una patología tanto en la parte externa como en el oído medio, porque está sobre el tímpano. Básicamente es una inflamación aguda de la membrana, de la capa ectodérmica del tímpano, que está, la misma se desprende, o sea, esta capa que es la capa epitelial, para formar estas bulas, que son en realidad hemorragias pequeñas, ¿no? Que se dan sobre el mismo tímpano. Entonces, aquí generalmente el virus sincicial respiratorio es el que más está relacionado, pero también puede haber algunos cuadros bacterianos como clamidia, por ejemplo, ¿no? Ahora, estas bulas son muy dolorosas y se dice que para su manejo pues las debemos drenar para disminuir el dolor. El manejo, evolución espontánea, uso de antiinflamatorios, aquí de preferencia el paracetamol por evitar cualquier efecto secundario. Recuerden que este dolor del oído les va a durar al menos 2 a 3 días, entonces en esos días hay que cubrir al paciente. Y acá la pregunta de oro es, ¿usamos o no antibióticos? Obviamente hay una corriente que dice que sí, hay una corriente que dice que no, porque si la causa más frecuente es virus, para que le vamos a dar antibióticos, pero los que defienden el antibiótico dicen no, pero se puede complicar. Entonces hay que ver eso, hay que ver el tipo de pacientes al que estamos atendiendo, ¿no? Si es un paciente de surco y le dice señora va a volver en 3 días y en 3 días la señora va a volver, pues no hay problema. Pero si yo en el hospital, en una guardia, veo un pacientito que yo sé que no lo voy a volver a ver, pues mejor le mando su antibiótico, ¿no? Para estar tranquila y evitar cualquier complicación. Los tumores, todos los que tienen mesafila, de ellos los más importantes que se tienen que acordar es el osteoma y la exostosis. En estricto, la exostosis no es una tumoración, sino una reacción de hipertrofia del tejido óseo sobre el conducto, es decir, hay tejido óseo que empieza a crecer por exposición al agua del mar. Yo creo que es por la temperatura básicamente y por la salinidad que provoca esta respuesta, ¿no? El mismo hueso del conducto empieza a crecer de manera desorganizada
generalmente toma el tercio interno del conducto y la función es proteger al tímpano. Cuando este crecimiento ocupa el 90% de la luz, pues toca hacer una cirugía, ¿no? Que se llama canaloplastía, ¿ya? Y por otro lado tenemos el osteoma. El osteoma en estricto sí es un tumor benigno de tejido óseo que generalmente va a tener un pedículo que lo va a fijar a la parte ósea. Sacamos toda la pielcita, divulsionamos y con un cincel usualmente sacamos todo esto. En cambio en la exudosis el trabajo es más duro, hay que fresar toda esa parte que ha crecido y es un hueso bien compacto. Es una cirugía bien fastidiosa, o sea, en complejidad no es tanto, pero el tiempo que te tomas para operar una exudosis pueden ser horas de horas. Además el osteoma, por otro lado, volviendo al osteoma, su característica principal va a ser la formación de tapones a repetición. Al estar en el tercio externo del conducto, pues vamos a tener que siempre va a estar asociado a la formación de tapones de cerumen. Por tanto, es quirúrgico porque genera una sensación de obstrucción y alteración del drenaje de la cerita. Y acá está la figura principal, el cerumen, el tapón de cerumen. El cerumen puede ser del color que ustedes imaginen, blanco, amarillo, medio gris, medio marrón, muy marrón como esto. El color natural es entre amarillo a amarillo mostaza, pero va a depender de cada paciente, ¿no? Así como algunos tienen la piel grasa, etcétera, variaciones, igual el cerumen de cada uno va a ser de una manera peculiar. Y recuerden, es la protección de su hilo, así que no lo anden sacando. Entonces vamos a tener dos problemas. Los pacientes que por algún motivo forman tapones, ya sean por temas estructurales, es decir, por ejemplo, tienen un conducto muy estrecho, o por alteraciones de calidad del cerumen, es decir, el cerumen es muy denso de tal manera que no cae espontáneamente. Y la tercera forma de que se forme un tapón de cerumen es la manipulación, y es la más frecuente. Pacientes que usan hisopo muy repetidamente y se van taconando la cera, ¿no? Y estos pacientes, cuando ya la cera está ocupando más del 50 o 60% del conducto y ocupa la totalidad de la luz, vamos a tener que causar hipoacusia. Entonces el paciente viene y te dice: doctora, tengo el oído tapado. Tú le ves y ves esto, ¿no? Ahí está, le toca lavar y le haces un lavado. El lavado, seguro que lo van a ver en sus clases de práctica, es muy sencillo. Necesitan una jeringa, en este caso son las de metal, ahora usamos de plástico. El paciente siempre hay que ponerle una sabanita porque se puede mojar. Si se dan cuenta que el pabellón lo está jalando el médico hacia atrás y hacia arriba, y esa forma de S pues se pone más recta y instilamos el agua. Y con como una forma de balón, pues hacemos que el agua caiga sobre las paredes, rebote y por arrastre va a sacar el tapón de cerumen.